Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 24 de octubre. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó, y oró al Señor y dijo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Sabes cuál ha sido uno de los medios humanos que Dios más ha usado para hablarme? Los malos ejemplos. Como pastor me ha tocado aconsejar a todo tipo de personas. ¿Puedo ser franco? Algunas de ellas han sido muy poco agradables. En varias ocasiones he tenido que lidiar con personas tercas, ciegas, orgullosas, hipersensibles, egoístas, increíblemente hirientes y completamente incapaces de aceptar sus fallos. Pero ¿sabes de qué forma Dios las ha usado para hablarme? Haciéndome ver que soy muy parecido a ellas. Sí, cada vez que me encuentro con un caso exagerado de pecado, suelo pensar para mis adentros: esta persona refleja en Marco las mismas luchas que yo tengo en micro. Ella las tiene en grande, yo las tengo en pequeño. En esos momentos mi corazón se conmueve y comienzo a sentir una sincera empatía. Pero vayamos al libro de Jonás. ¿Recuerdas por qué el profeta odiaba tanto a los habitantes de Nínive? Los asirios eran los nazis de la antigüedad. Ningún otro pueblo de la historia, hasta la Alemania de Hitler, fue tan despiadado y cruel como lo fueron ellos. Según los historiadores, el trato que tenían hacia sus enemigos era perverso y barbárico. ¿Sabes qué hacían? Les arrancaban la piel mientras estaban vivos, les cortaban la cabeza, la lengua, los ojos, las orejas, y formaban una gran pila con estas. Incluso, en muchos casos, clavaban a sus enemigos en grandes estacas. ¿Te imaginas vivir en ese momento y que le hagan eso a tu familia? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios le mostró gracia a una ciudad tan malvada como Nínive? Dejaré que Pablo nos dé la respuesta. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ve, por ejemplo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Como ha escrito un autor: el Dios que salva al peor de los pecadores salvó también a la peor de las ciudades. Podemos detectar la misma intención en el corazón de Dios en ambos casos. ¿Qué estaba haciendo Dios al actuar de esa forma? Dejar algo extremadamente claro. Nadie, absolutamente nadie, está más allá de mi gracia. Si los he perdonado a ellos, que todo el resto del mundo duerma tranquilo siempre, siempre, siempre estaré dispuesto a ser paciente y ofrecer mi gracia a quien quiera recibirla. Bellísimo, ¿verdad? Rompe el corazón, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera tener un Dios de este tipo? Jonás. Y si lo piensas un momento, posiblemente tú tampoco. ¿Es agradable tener un Dios así? ¿Causa gozo tener un Dios que perdona al peor de sus enemigos? Romanos capítulo 5, versículo 8 lo dice. Sí, lo es, pero solo hasta que ese Dios de gracia te pide que tú le extiendas esa misma clase de gracia a aquellos que te han herido. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 33. Recibir gracia es bellísimo, extenderla es dolorosísimo. Quisiera pedirte que hagas una pausa y consideres la siguiente pregunta con mucha tranquilidad. ¿Quién ha sido la persona que más te ha herido? Sí, puedes pensar en más de una. Intenta traer esa persona a tu mente. ¿Ya la tienes? ¿Quién es? ¿Alguno de tus padres? ¿Tu cónyuge? ¿Un excompañero o excompañera? ¿Qué emociones sientes hacia esa persona? ¿Compasión? ¿Empatía? ¿Misericordia? ¿Amor? ¿Deseos de mostrarle gracia?
Ahora vuelve a leer nuestro versículo. ¿Entiendes mejor a Jonás? ¿Qué siente el profeta? Posiblemente lo mismo que sientes tú al recordar ciertas heridas: odio, rencor, amargura, bronca, impotencia y particularmente un enorme deseo de no tener un Dios de gracia. ¿Recuerdas lo que compartí al comienzo? Los asirios fueron los nazis de la antigüedad, odiaban a sus enemigos y buscaban siempre su mal. Pero Jonás fue diferente, o tenía en micro el mismo problema que ellos tenían en macro. ¿Y tú? ¿Eres distinto a ellos? ¿Eres capaz de perdonar a los que más te han herido? Para orar y meditar a lo largo del día. El Dios que muestra amor y gracia a sus enemigos me pide que muestre amor y gracia a aquellos que me han herido. Tiene sentido, ¿no es cierto?